¿Sabes cuál es tu genialidad en el trabajo? ¿Qué talentos puedes desbloquear para mejorar tu rendimiento y satisfacción laboral? Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Genialidad laboral. Yo no sé si cuando escuchaste esa pregunta que te hice en el teaser, tú dijiste, ¿what? ¿De qué estás hablando, Ale? Yo hice una cara como que, ¿cómo la cosa? Así es. Pero precisamente por eso es que debes quedarte conectado a este episodio y los dos siguientes, porque comenzamos una serie, Juan, alrededor de este tema. Y déjame hacerte entonces a ti una pregunta. ¿Cuál es tu genialidad laboral, Juan? Mire, yo diría que yo soy un genio laboral. Obviamente. Claro que sé mi genio ahí, pero antes de decirlo, Okay. aquí tengo todo, Ale. Okay. Aquí, Tiene un reporte, Juan. Aquí. No, yo aquí tengo... Juan se vino preparado. Yo tengo todo. Pero antes, yo quiero que tú... quiero pedirte que tú hagas la evaluación. Eso te va a permitir descubrir lo tuyo. O sea, lo mismo que yo hice. Ale, tenemos algo muy especial porque estamos entrando ya en una serie de 3 episodios en que vamos a estar hablando sobre el tema, pero quiero que tú nos hablas de todo lo de la evaluación, cómo, con quiénes estamos como que asociándonos para eso. Así es, así es. Esta serie, como decía Juan, de 3 episodios, la hemos hecho de la mano con nuestros buenos amigos de The Table Group. Table Group es una organización fundada por Patrick Lencioni, un autor y experto en desarrollo organizacional, liderazgo muy conocido, que ha vendido ya bestsellers, varios millones de copias de sus libros. Sí. Y recientemente, y cuando digo recientemente, hace ya unos 3 años y medio, 4, Lencioni lanzó esta herramienta, una nueva herramienta entre varias que ha diseñado, llamada Working Genius. Working Genius, y por eso estamos hablando en términos de genialidades o genios del trabajo, es una herramienta de tipo evaluación o autoevaluación, Juan, que te permite identificar cuáles son esas principales genialidades que tú y yo tenemos, que tú tienes, cuando se trata de que el trabajo se ha hecho. Sí. Y estos 3 episodios los vamos a dedicar precisamente a hablar de la herramienta, pero no solamente eso, sino que te tenemos una sorpresa. Una sorpresa interesantísima porque el assessment o la evaluación está disponible en el sitio web que se llama así, workinggenius.com. Workinggenius.com. Repito, workinggenius.com, y allí vas a poder completar tu assessment. El assessment tiene un valor económico, Juan. El assessment para el público en general cuesta $25 americanos, pero la sorpresa que te tenemos es que como tú eres un un oyente, seguidor del podcast, del Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, nosotros, hablando con la gente de Working Genius, de The Table Group, acordamos, ellos dijeron, mira, ustedes tienen una audiencia espectacular y vamos a regalarles un código de descuento. Y aquí te va el descuento. El descuento es del 100%, no del 10%, del 100% del valor del assessment para que tú lo completes. Ahora, esta evidentemente promoción no la hace The Table Group para todo el mundo, solamente va a ser para los oyentes del podcast. ¿Cómo vas a hacer eso? Vas a visitar el sitio web de workinggenius.com y cuando escojas, selecciones allí un assessment y que te va a llevar a pagarlo. Justo antes de pagar, te aparece un espacio para que introduzcas un código de descuento. Un código de descuento, y el código de descuento lo tenemos allí en el link de nuestro episodio. El código de descuento es el siguiente: Genio Podcast. Genio Podcast. una sola palabra. Una sola palabra, Genio Podcast. Y entonces eso te va a decir, usted tiene que pagar 0. Y vas a poder completar tu assessment. Está tanto en inglés como en español. Eso es una muy buena noticia porque nosotros participamos hace unos años, Juan, en la traducción. Lo comentábamos antes de arrancar este episodio,
de la herramienta al español. Así que te va a encantar. Y no solamente quédate con esa palabra de que te va a encantar, sino que vamos a explorar por qué es que esta herramienta es tan poderosa en este episodio y los dos siguientes. Ale, bueno, primero yo quisiera decir que Patrick Lencioni, su contenido sobre el trabajo en equipo, el miembros del equipo, lo que pues aquí es la parte laboral, o sea, es tan bueno. Tan bueno. Lo usamos muchísimo. Lo hemos usado por años. Sí, por años y años y años. Entonces, altamente lo recomendamos, número 1. Número 2, pues la evaluación. Imagínate que un costo de $25 y tú tienes un código que para ti es gratis. Entonces, mira, si es posible pararte de una vez para meterte a hacer la evaluación, vas a poder entender mucho más lo que vamos a hablar hoy. Ahora, si tú estás en el gimnasio, tú ya no sabías lo que venía, estás en el gimnasio o estás ya en el transporte, tú ya estás en alguna actividad y te cayó el podcast de esta semana y tú dijiste, ay, pues mi día favorito porque voy a poder estar con Juan y con Ale. Y no hay posibilidad que en este momento pares, no te preocupes. Lo que vamos a hacer hoy, Ale, es que vamos a hablar acerca de esas genialidades, ¿no? Tal cual. Entonces, probablemente, al escuchar el nombre y la descripción, vas a poder decir, pues yo creo que yo tiendo hacia tal genialidad. Sin embargo, yo quiero animarte a inmediatamente que tengas tiempo, que hagas la evaluación. Yo hice mi evaluación y la verdad me quedo sorprendido. He aprendido tanto de esto, no solo de mí, sino de los miembros de nuestro equipo. Así es. Y cómo trabajamos juntos, que voy a dar unos ejemplos ya que comenzamos a hablar. Pero es espectacular. Entonces te va a ayudar mucho. Entonces no hay tiempo ahorita, no te preocupes, vamos entrando a este contenido espectacular de Patrick y después tú haces tu evaluación. Totalmente, Juan. Y mira, como comentario inicial, Juan, para saltar a describir las genialidades de las que habla Patrick Lencioni en su herramienta, déjame decir esto. Es una herramienta de self-awareness, o sea, de autoconciencia, de autoconocimiento. Y en ese sentido tú puedes pensar, bueno, hay muchas que me ayudan a autoconocerme. Sin embargo, es apenas 20% self-awareness y 80% productividad de equipo. Y eso es algo diferenciador y muy poderoso, porque tú decías, se está enfocado en el trabajo, Juan, y en el trabajo en equipo. Correcto. Es decir, cómo yo, en términos de mis genialidades, aporto en ciertos momentos a un proyecto o a un área de trabajo y cómo mis compañeros lo hacen también. Si yo soy un líder, yo no dejo pasar la oportunidad de que todo el mundo en mi equipo haga la evaluación y que yo tenga los resultados, porque ahorita hablaremos de eso, pero me ayuda tanto en hacer mi trabajo como líder, en poner las personas donde deben estar, y está enfocado en que seamos un equipo de alta productividad. Totalmente. Eso es diferente que las demás herramientas. De hecho, en Maxwell Leadership, Juan, no contratamos a nadie sin que haya completado la herramienta. Sí. Todos tenemos, entonces, hablando de genialidades, la propuesta de Patrick Lencioni es, todos tenemos, o más bien, existen 6 genialidades y todos tenemos 2 genialidades que caen en esa área de brillo. 2 que caen en el área de frustración y 2 que están como en el medio, tú sabes. Es como somos competentes, pues, pero no brillamos naturalmente. Sí. O sea, exactamente. Tú tienes 2 que son así, eso es quien tú eres. 2 que, pues ahí están. Y 2 que no, tú como persona no tienes gran cosa ahí. Y los que sí lo tienen, te frustran.
A propósito, Ale, estoy evaluando todo tú y yo tenemos algo que nos embona muy fuerte y tenemos unos que nos hace que nos frustremos el uno con el otro. Oye, Ale, pero ya ahorita para entrar en tema, me hace pensar en diciembre. Nosotros hicimos nuestro offsite. Sí. Cosa que hacemos cada año y como parte del offsite repasamos el Working Genius, o sea, repasamos una descripción de quiénes somos. Yo nunca había estado con el equipo en donde cada persona habló de sus genialidades, habló de su trabajo, junto con su genialidad. Y yo estuve ahí tomando apuntes y me acuerdo, a lo mejor no te pasó a ti, pero a mí me pasó. Yo tengo la hoja de mis apuntes en donde escribí el nombre de la persona y luego sus dos genialidades y su trabajo. Y comencé a darme cuenta con razón tal cosa. Con razón está en esa posición. Con razón. Y pensé en una persona que había sufrido una situación emocional trabajando al lado mío y nunca pude yo entenderlo. Y estando en la junta, porque esa persona está en el equipo y esa persona está ya ahora colocado en un lugar donde debe estar y está brillando como nunca. Pero me hizo clic en entender, claro, está trabajando al lado de una persona que yo tengo cierta genialidad y esa es la genialidad que le frustra. Y le frustré hasta tronarlo temporalmente. Muy bien. Después de ese ejemplo ilustrativo, Juan, vamos a hablar de la Pero genialidad. tú no tienes que llegar a ese punto en que hay burnout, en que hay una persona que tiene alguna situación. Tú puedes aprender de la herramienta. Totalmente, Juan. Así que aquí les van los 6 tipos de genialidades. Así lo hemos traducido. Ahora, Ale, vamos a voltear roles ahora en este momento por lo siguiente. Tú conoces mucho más de la herramienta, incluso tú eres una persona certificada. Sí. De eso, incluso tú trabajaste en la traducción, en todo. Tú has estado involucrado desde antes. Entonces yo voy a leer la descripción, el beneficio para la organización y acción práctica y te voy a dejar a ti comentar por tu gran experiencia y tu conocimiento de la herramienta. Entonces vamos hablando de 6 tipos de genios laborales. Recuérdense que yo tengo los 6. Eso es una broma. Eso es un chiste local, amigos. Juan, cuando hicimos la primera vez el assessment, Juan dijo, yo soy un 6. No, Juan, no es numérico. El resultado no es numérico. No, yo soy un 6. Así que lo tenemos de broma. Yo tengo mis 2. Ok, vamos comenzando con el primero, con el nombre pensamiento. Pensamiento. La descripción de la persona que tiene ese genio laboral de pensamiento. Las personas con la genialidad del pensamiento son curiosas y cuestionan el estado actual de las cosas, buscando siempre mejoras y nuevas posibilidades. Sí. Y Juan, tú puedes ver a una persona con la genialidad del pensamiento cuando, por ejemplo, estás en una junta y esa persona está como desconectada. Por ejemplo, está así como ido. Porque se queda conectado o enganchado o enganchada con esa pregunta. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué no puede ser diferente? ¿Por qué? Y fíjate que es la primera genialidad, porque están acomodadas en el orden en el que son necesarias o a lo largo de un proyecto. Sí. Es decir, cuando piensas, por ejemplo, en un emprendimiento, piensa en que la primera pregunta es, ¿cuál necesidad no está satisfecha? ¿Cuál es el problema a resolver? ¿Por qué la cosa es así? Porque no puede ser diferente. Entonces, es una persona que, insisto, esta abstracción es como se pierde en sus pensamientos y puede pasar
tiempo y disfruta eso de imaginarse posibilidades. Sí. Y Ale, necesario tener personas así Sí. en el equipo, sentado en la mesa, En ciertos momentos. en ciertos momentos. Porque en tú otros nos no. vas a hablar de eso. Sí, porque imagina tener a una persona así cuando se está implementando la cosa. Pues no, ahora no es tiempo de pensar, ahora es tiempo de hacer. Entonces hay ciertos momentos. De acuerdo. Perfecto, hablaremos de eso. Ahora, hablando de pensamiento, el beneficio para la organización, esa persona fomenta una cultura de innovación y mejora continua. Ujú. Sí, porque es el que te obliga o la persona que te obliga a pensar por qué no hacerlo diferente. Ujú, ujú. Y una acción práctica, haz preguntas sobre cómo mejorar procesos o productos existentes en reuniones de equipo. De hecho, si yo te diría, si tú no has hecho el assessment y tú dices, no sé, no estoy seguro si tengo eso, una pista, haz el assessment, ¿verdad? No te va a costar nada por ser un oyente del podcast de Maxwell Leadership Podcast por ¿Qué Juan Bricken. valor les estamos Así agregando? es, así es. Pero si aún no lo has hecho y tú dices, oye, no sé si yo soy así. Si tú tiendes, hablando de esta acción práctica que mencionaste, Juan, si tú tiendes a estar haciéndote preguntas o haciéndole preguntas a otros respecto a por qué es Ujú. o cómo mejorar, eso es una pista. Probablemente, Sí. de manera natural, tú tiendes a la genialidad del pensamiento. Sí. Y en mi caso, yo, por ejemplo, no me es natural. Puedo hacerlo. Si alguien trae eso a la mesa y dice, oye, ¿cómo podemos cambiar o mejorar? No me frustra, puedo hacerlo. O sea, eso cae en medio. No, Ujú. no es donde brillo, tampoco es una frustración para mí. Puedo hacerlo, pero no me viene así como natural. Si alguien lo trae a la mesa, yo digo, y puedo participar en eso. Y eso es quién soy yo. Ni brillo, ni me frustra, puedo hacerlo, pero no me brinca Ujú. hacerlo. Bien, amigos, mira, estamos viendo 6 tipos de genios laborales, hablamos de pensamiento. El número 2, creatividad. Creatividad, el genio de creatividad. La descripción: los que poseen la genialidad de la creatividad son creativos y disfrutan creando soluciones nuevas y originales a los problemas. Juan, ahora tú y yo conocemos gente así. Te voy a poner un nombre de un amigo nuestro de hace muchos años que se llama Luis Fragoso. Luis, ojalá que Luis escuche este episodio, porque Luis es una máquina de ideas. Con razón me frustraba tanto. Es una máquina de Es ideas. un gran amigo. Porque y por cierto, lidera una parte de una Sí, organización claro. que tú fundaste. Porque una persona creativa responde a el anterior, que es el del pensamiento. El del pensamiento dice, ¿por qué no puede ser diferente? ¿Qué tal si encontramos una manera? Y cuando está todavía verbalizando la cosa, el creativo ya dice, aquí están 5 ideas. Aquí están 5 ideas. De hecho, los creativos típicamente tienen muchas más ideas de las necesarias. Y es parte de la naturaleza. Es decir, avientan formas diferentes, nuevas de hacerlo. En ocasiones, precisamente, y eso es característico de los creativos. No todas las ideas son buenísimas las que traen, pero avienta traen un muchas, chorro. traen Sí. muchas ideas. Traen muchas ideas. Y eso es necesario, es imprescindible para la innovación, Juan. Sí. Y debe ser obvio que el beneficio para la organización es la generación de ideas frescas y soluciones innovadoras. Así es. Juan, pensando otra vez en nuestro amigo Luis. Luis, en momentos de producción de ideas, tú y yo estuvimos muchas veces juntas con él y nos botábamos de la risa con las locuras que soltaba. Sí. Algunas de esas cosas decíamos, sí, vale la pena hacerlas, pero otras decíamos, Luis, estás fumado. Porque eso parece un creativo. Exactamente. Entonces, ¿qué quieres hacer con los creativos que tienen ese genio laboral? Pues organizas sesiones de brainstorming, lluvias de ideas, en donde las ideas creativas sean bienvenidas y discutidas. Sí, imagina porque eso es un tipo de juntas muy conocidas y de una práctica habitual en las organizaciones. Vamos a hacer un brainstorming. Okay, imagina una junta de brainstorming sin creativos. O sea, tienes que meter, precisamente hablando del momento en el que cada una de las genialidades aporta un gran valor a lo largo de un proyecto, Juan,
el momento de la generación de nuevas ideas o soluciones, ahí tienes que tener creativos. Sí, y ahí es importante, por ejemplo, yo no tengo esa genialidad. Incluso me puede frustrar si yo estoy queriendo avanzar en algo y tengo un creativo que sigue sacando ideas. Ya deja de distraer a este grupo, estoy dirigiendo. Exactamente. Pero imagínate que yo esté en esa sesión de brainstorming. Matando ideas. Matando ideas y yo no soy muy creativo y lo único que tengo es mi experiencia. O sea, entonces yo sigo queriendo regresar atrás cuando tuve una buena idea, Sí. o alguien más tuvo una buena idea, lo Sí. implementamos. Entonces, si tú estás liderando una organización y tú crees que tú debes estar en todo porque tú eres el mero líder, no, necesitas hacer la evaluación, necesitas conocerte, entenderte y en ese caso yo me retiro de juntas así, ya de los 25,000 que vieron, ya tráiganme 5, 6, 7, 8 y vamos ya evaluando. Y esa es la palabra que dijiste, vamos evaluando, da pie a la siguiente genialidad, Juan. Correcto, que es discernimiento. Y fíjate por qué tú dices, y tráiganmelas y vamos evaluando, porque tú tienes esa genialidad. Exactamente. Ahora, te describe la persona con esa genialidad, tiene buen juicio y puede evaluar ideas y situaciones con claridad, identificando lo que funcionará mejor. Bueno, de hecho, una frase típica de quien tiene esa genialidad, Juan, eso es sentido común. Y a veces vacilamos contigo porque te hemos dicho muchas veces, quienes hemos trabajado a lo largo de los años contigo, es Juan, eso no es sentido común. Eso tú crees que es sentido común. Pero porque yo funciono muy bien ahí, correcto. yo brillo, esa es una de mis genialidades. Así es. Pero, y se dan cuenta cómo están acomodadas las genialidades en ese orden. El del pensamiento dice, ¿por qué no es diferente? El de la creatividad dice, aquí están 4 maneras distintas de hacerlo. El del discernimiento dice, a ver, vamos a juzgar cada una y ver cuál va a funcionar y cuál no. Sí. Y yo tengo el buen juicio, el criterio para decirte, funciona, no funciona, funciona, no funciona. Oye, eso está genial. Está genial. Oye, pero haciendo el podcast sigo aprendiendo más y más y más de eso. Ahora, el beneficio para la organización tener la persona con ese genio de discernimiento es toma de decisiones más acertadas y eficaces. O sea, totalmente. Ya todas esas ideas, ok, esto es lo que debemos hacer. Sí, porque incluso buenas ideas, no todas las buenas ideas, Juan, deben implementarse en una organización. Puede ser muy buena, pero quizá no es oportuno. Exactamente. O quizá el costo-beneficio no es conveniente. Uh-huh. O quizá no es la prioridad principal. Entonces, pero todo ese juicio, ese buen juicio viene de una persona que tiene la genialidad del discernimiento. Exactamente. Y acción práctica en cuanto a esas personas involucra a esas personas en la evaluación de proyectos y propuestas para asegurar decisiones bien fundamentadas. Ahora, prepárate cuando los involucres, hablando de esa acción concreta o práctica, porque vas a sentir que son muy negativos. Mata ideas. Exactamente. Porque están allí para juzgar aquello que estás trayendo. Uh-huh. Entonces, no te lo tomes personal, tienen buen juicio. Y si tú tienes la genialidad del discernimiento, esfuérzate para hacerlo de manera positiva. Sí. Y amigo, amiga, esa es la razón, por ejemplo, que les damos nuestra dinámica en que yo soy el líder principal de algunas de nuestras organizaciones. Sin embargo, muchas veces no estoy involucrada o involucrado en juntas donde mis genialidades van a matar la creatividad, el momento. A mí me involucran conociéndome, cuando ya debo estar involucrado. Y se necesita un líder seguro para soltar al equipo a que los de pensamiento piensan, los creativos, de creatividad sean creativos
y ya trabajar como un equipo basado en tus genialidades es espectacular. Totalmente, Juan. Ale, número 4 tenemos influencia. Influencia. La descripción, aquellos con la genialidad de influencia son excelentes motivadores y saben cómo entusiasmar a los demás para llevar las ideas a la acción. Sí, y fíjate que, Juan, por eso decíamos que esta herramienta es 20% self-awareness y 80% productividad de equipo, porque estamos hablando de que una idea, cuando ya se juzgó y se va a poner en práctica, tiene la necesidad de involucrar gente para llevarse a cabo. Y claro, tú siempre tienes la opción de forzar a la gente a ponerla en práctica, pero esa no es la mejor ruta. La mejor ruta es ganarte el corazón, es convencer al otro, es inspirarles, es motivarles. Tú y yo conocemos a una persona que es así, también de nuestros equipos, y que lidera buena parte de una organización que tú fundaste, y él es Roberto Bautista. Roberto Bautista es un galvanizador, es un amalgama voluntades, prende a la gente dice, ¡sí! ¡Vamos! Exactamente. Lo hacemos. Pero imagínate si tú metes uno de pensamiento ahí. Oye, vamos a hacer tal cosa, no sé si va a funcionar o no, porque sigo pensando que hay otras ideas que puede haber mejores y que... O a un creativo, vamos a hacer esto, no, pero ahora vamos a hacer esto, no, pero ahora vamos a hacer esto. Y ¿cuántos equipos no entienden sus genialidades? Y entonces tienen personas liderando que no deben estar liderando y tienen personas involucradas que no deben estar involucradas en ciertas cosas. Así es, se Juan. desvía. Totalmente. Y fíjate que como consultor de la herramienta que he sido por algunos años, hay una que ya no forma parte del reporte propiamente, sino de una sesión con un equipo de trabajo completo que ya hizo el assessment, en el que le muestras un mapa de cómo está el equipo, dónde te hace falta genialidades, cuáles son las áreas de frustración de todo el equipo. Wow. Y eso ayuda muchísimo mira, nos hace falta, como acabas de decir, nos hace falta alguien en esta genialidad, no tenemos a nadie. Imagínate que una organización no tenga, por ejemplo, Juan, nadie en discernimiento. Toman decisiones a lo loco. Exacto. O no tenga gente que que tenga la influencia. La influencia, sí. O sea, que mueva voluntades. O sea, la gente está probablemente desanimada. Exactamente. Y eso es el beneficio para la organización de tener personas de influencia. Eso es mayor motivación y compromiso dentro del equipo. Son esas personas que te animan a decir, sí, daré mi vida, todo lo que tengo, mi talento, mi tesoro, todo para poder lograr la meta. Sí, así es. Y fíjense que estas personas con el genio o la genialidad de la influencia, no necesariamente estamos hablando de características de la personalidad, porque hay gente que mueve a otros y es muy extrovertida. Y hay gente que mueve a otros, aún sin serlo, es muy convincente. Es la pasión de su corazón y dicen cosas como voy a dejar la vida haciendo esto. Esos son como señales, otra vez, si no has hecho el assessment, esos son como señales de que quizá esa es tu inclinación natural, si tú naturalmente atraes a otros. Sí, sí. Y ¿qué hacemos? ¿Qué acción práctica en cuanto a esas personas de influencia asigna a esas personas roles de liderazgo? Porque la gente les va a seguir en proyectos para inspirar y motivar al equipo. Así es. Ponlos al frente. Ya cuando se preguntaron, cuestionaron las maneras de hacerlo, lanzaron ideas, las juzgaron, ahora entrégale ese proyecto a una persona que mueva a otros. Exactamente. Así es. Ale, estamos ya en el quinto, estamos hablando de esos genios laborales y ahora tenemos facilitación. Descripción: las personas con la genialidad de facilitación son serviciales y disfrutan apoyando a otros para que puedan realizar su trabajo de manera eficiente. Así es, Juan. O efectiva. Mira, una frase típica de alguien que tenga la genialidad de la facilitación es esta: dime cómo puedo ayudarte. Es decir, están dispuestos a ayudar en los términos de lo que el otro necesita.
yo tengo naturalmente esa genialidad. Cuando empezamos a trabajar juntos, yo recuerdo en los primeros años, aquí en México, hace 15 años, yo te dije, dime cómo, en dónde me necesitas. Sí. O sea, no es y luego me pediste que me quedara al frente de una de las organizaciones y no fue que yo estaba planeando, no, dime qué necesitas, cómo lo necesitas. Necesito que lideras. O dices, bueno. Ahí voy a estar. Cuando hace 5 años comenzamos el podcast, antes del podcast fue tu blog y luego el podcast y sencillamente estuve ahí para decirte, dime cómo te ayudo. Una persona con la genialidad de la facilitación es imprescindible, o personas así son imprescindibles. ¿Por qué? Porque son las que escuchan al que tiene la influencia y se remangan y dicen, le entramos. Dime cómo y qué hay que hacer. Sí. Ale, yo me río porque este año cumplimos 40 años de casado. Carla tiene esa genialidad. Eso es su número 1. Y tú también. Y eso me frustra a mí. Porque Carla es capaz de voltear nuestras vidas apoyando a otras personas. O sea, y yo digo, no, hombre, estamos en una misión, en la misión, y te distraes para acá. Y yo estoy aprendiendo por qué me frustro tanto con la persona con quien he vivido 40 años. Pues en esas dos genialidades se frustran uno con el otro y con razón se frustra conmigo. Sí. Que yo no quiero ayudar a nadie, quiero lograr la misión. Exactamente. Porque tú ya discerniste la cosa y tú dices, es para acá. Es esto. Pero él necesita... No, vámonos. Alíñense. Ahora, pues ya esa persona, ¿cuál es su beneficio? Pues mejora la colaboración y apoyo dentro del equipo. Tienes que tener esas personas que son como el aceite que lubrica, que ayudan, que todos reciban el apoyo, la ayuda que necesitan para poder lograr la misión. Voy a decir de esta manera, Juan. Si tú que nos escuchas trabajas en una organización, no importa si es tuya, si estás al frente o formas parte de un equipo, y has observado que hay como ese comportamiento de silos, o sea, tú sabes, este departamento y cuido mi territorio y no colaboro, ok, probablemente te hacen falta gente que tenga la genialidad de la facilitación. Es cierto. Porque ellas vinculan y ponen el ejemplo. Y Ale, una acción práctica. Tú dices, ok, ¿qué hago con la gente de facilitación? Diseña a esas personas o designa más bien, esas personas como mentores, como apoyos en proyectos para asegurar que todos tengan lo que necesitan para tener el éxito. Tal cual, Juan, porque funcionan como un eslabón. O sea, es eso lo que acabamos de decir, es vinculan y no permiten o ayudan a que la gente no tome, tú sabes, agarre, monte y no piense en ninguna otra cosa, sino en su KPI. Y en la meta que tiene en su departamento, sino que de alguna manera mantiene la sensación de que, hey, tenemos que colaborar. Exactamente. La palabra que yo subrayo ahí es la palabra apoyo. Yo soy por naturaleza y por mis genialidades y todo, líder. Yo lidero. Y Carla siempre dice, no, yo apoyo. No, yo digo, pero ¿por qué apoyas? ¡Lideras! No, yo no quiero liderar, yo quiero ayudar a otros a liderar. Sí. Y eso es lo que tú has hecho conmigo también, Ale. Así que la facilitación... La buena noticia es que como yo no vivo contigo, no te frustro tanto. Vamos al 6, vamos al 6. 6, tenacidad. La descripción, los que poseen el genio de la tenacidad o genialidad de la tenacidad son persistentes y se aseguran de que el trabajo se complete y se cumplen los objetivos. Sí, ahí está tu otra genialidad. Yo leo eso, yo digo, esa gente tan especial. Sí, y fíjate, Juan, lo que hace una persona tenaz, ¿verdad? Es no suelto hasta que se complete. No lo voy a soltar. Y es imprescindible en cualquier proyecto.
personas tenaces, porque si no se quedan un montón de proyectos y planes a la mitad. Y eso es el beneficio para la organización, asegurar de que los proyectos se facilitan a tiempo, se finalizan, perdón, a tiempo y con alta calidad. Sí. Lo vamos a terminar y vamos a terminarlo bien. Excelente. Sí. Fíjate, Lencioni usa esta ilustración que me parece muy, muy buena. Piensa en términos de un avión, ¿verdad? Estás a 10,000 pies, vamos a decir 30,000 pies de altura. Ok. A 30,000 pies de altura es una persona que tiene la genialidad del pensamiento. Está pensando acá, arriba, o sea, grande, grande. Luego a 25,000 está el creativo, los que tienen la genialidad de la creatividad. Luego a 20,000 está el que tiene la genialidad del discernimiento. Luego a 15,000 está el que tiene la genialidad de la influencia. Luego a 10,000 el que tiene la genialidad de la facilitación. Y luego a tierra el que tiene la genialidad de la tenacidad. Te das cuenta cómo de ver el cuadro completo a acción concreta, diaria, ejecución. Sí. Ahí hay una diferencia. Está súper padre eso. Ahora, imagínate que tú vas en un vuelo y de repente, y esto es un beneficio de la herramienta en conjunto, imagínate que vas en un vuelo y vas a 30,000 y de repente baja a 10,000 y luego vuelve a subir a 25,000 y luego vuelve a bajar y aterriza y despega otra vez. O sea, ¿qué va a pasar contigo? Por mínimo te vas a marear, ¿verdad? Mínimo. Vas a vomitar, ¿verdad? Ok, y muchos equipos, lamentablemente, como no tienen una herramienta que les ayude a entender en qué momento estamos del proyecto, ya es momento de bajarlo a tierra. Sí. Siguen lanzando ideas y entonces un equipo se frustra. Dice, no, espera, ya las ideas, ya el tiempo de las ideas pasó. O quieres implementar sin haberlo juzgado y ahora tienes que regresarte. Entonces, ese es el beneficio. Por eso decíamos que esta herramienta es 80% productividad de equipo. Hace un equipo más productivo, Juan. Ale, esto es increíble, increíble. Terminando con eso de tenacidad, simplemente acción práctica, asigna a esas personas la responsabilidad de seguimiento y finalización de proyectos para garantizar que se cumplan a tiempo y que se cumplan bien. Así es. Ale, eso ya describimos esos 6 genios laborales. Seguramente nos estás escuchando y dices, pues ya hice la evaluación, sé cuáles son los míos. Quizás tú vas a ir a hacer la evaluación, vas a descubrir los tuyos, pero tomando la herramienta y poniéndola en práctica, ¿qué beneficios nos va a dar? Juan, yo creo que básicamente es sí autoconocimiento, sí conocimiento del equipo y librar un poco de esa sensación de juicio o de culpa. Tú sabes, sin conocerte en este sentido de las genialidades, tú puedes sentirte culpable porque no estás desempeñándote en algo o produciendo los resultados que se esperan, pero sencillamente es que no tienes naturalmente lo que se requiere allí. O estás juzgando a otro. Vas a mejorar en la asignación de tareas, vas a mejorar en la colaboración, vas a aumentar la eficiencia del equipo. Correcto. O sea, es productividad del equipo. Muy bien. Y entonces, para terminar, Ale, tú como experto y certificado en toda la herramienta, corre a hacer el assessment, corre a hacer la evaluación. Recuerda, por ser un oyente del podcast de Maxwell Leadership Podcast por Juan Bricken, tienes un código del 100% de descuento y eso va a estar durante la duración de esta serie, Juan. El código es Genio Podcast. Vas a ir a la página web de workinggenius.com, compra un assessment y justo antes de pagar escribe en el apartado de código de descuento Genio Podcast y ahí vas a poder tener un 100% de descuento. Completa el assessment, imprímelo, lo puedes hacer o en inglés o en español y entonces vas a poder regresar al siguiente episodio, el número 2 de la serie, con tu evaluación en la mano, con claridad respecto a quién eres y vamos a continuar esta conversación en el siguiente episodio, Juan. Así es, Ale. Con eso terminamos. No les damos ninguna otra tarea más que hacer el assessment y descubrirte y ya comenzar a entender a las demás personas que están en tu equipo.
Si puedes compartir esto con alguien, por favor, hazlo. Esto puede ser un beneficio para tantas personas. Pero si no saben del podcast, no les va a beneficiar. Así que compártelo con otra persona y nos vemos y nos escuchamos en el número 2 de esta serie la próxima semana. Así es. Bye bye.